salimos adelante. Ahora vamos a conversar con el periodista de Radio Centro de México, Víctor Gamboa, sobre este terremoto que ha impactado en Osaka. Y hasta el momento la información que hemos tenido es de que ya se habrían registrado 2 personas fallecidas. ¿Cómo está, señor Gamboa? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Miguel del Castillo? Muchas gracias a ustedes. Pues aquí con la noticia de que efectivamente un nuevo terremoto nos golpeó aquí en México. Son ya 5 las personas que han fallecido por este sismo que exactamente a las 10 de la mañana con 29 minutos de hoy se registró en las costas de Oaxaca, en un poblado a 20 kilómetros de un poblado rural que se llama Crucecita, que está muy cerca de las bahías de Huatulco. Es un destino turístico importante, muy conocido. Ahí precisamente fue el epicentro de este fuerte temblor que sacudió a gran parte del país, sobre todo el sur y el centro, principalmente la ciudad de Oaxaca y también la capital mexicana, la Ciudad de México. Hasta el momento les comento 5 personas fallecidas, una mujer, 4 hombres, y afortunadamente porque fue un sismo de 7.5 grados, es decir, un terremoto, un temblor fuerte, y pues se puede decir que el saldo es bastante leve. Ha sido benévolo este sismo porque pues en otras circunstancias, en otros terremotos similares ha habido mucho más víctimas. Afortunadamente en esta ocasión pues la mayor parte de los daños fueron materiales, nada que lamentar respecto a más vidas humanas. Lamentables 5 pérdidas, pero aquí en la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada, es el centro urbano más importante del país, no hubo una sola muerte, solamente algunos lesionados, sobre todo el pánico que causó, algunas crisis nerviosas. Afortunadamente, pues esto de la pandemia también pues ha evitado que haya el tráfico normal en las calles, que haya oficinas abiertas. Es mínimo el movimiento que se da en estos días y bueno, pues aquí se sacudió bastante la capital de México, pero pues el saldo fue ese: 5 personas hasta el momento que perdieron la vida y pues daños materiales en cuanto a que algunos edificios tuvieron en sus fachadas derrumbes o algún desprendimiento de material, pero en general se puede decir que todo fue solamente un susto. Bueno, un susto fuerte que me imagino habrá traído recuerdos del terremoto del 85, ¿no? El cual se dio en la Ciudad de México, señor Gamboa. Exactamente, hace pues más de 34 años que se registró este sismo de 1985 y que causó, ese sí, más de 20,000 muertes. Ese sismo fue de 8.1 grados. Nos ha golpeado pues muy frecuentemente la naturaleza. Esa es una zona sísmica, todo lo que es la costa del Pacífico. En aquella ocasión, en el 85, fue el epicentro en las costas de Michoacán, pero toda esa cordillera que viene desde pues el norte, en lo que es California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, pues son los epicentros de estos sismos. Afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió en 1985, ahora contamos con una alerta sísmica. Sí funcionó en esta ocasión. Nos dio aquí en la Ciudad de México aproximadamente un tiempo de 62 segundos desde que sonó la alerta sísmica para evacuar inmuebles. Pues aquí hay de todo, hay desde casas de una sola planta hasta grandes edificios y bueno, de acuerdo con estas diferencias de los inmuebles, pues es el tiempo de evacuación, pero se puede decir que 62 segundos fue un tiempo también importante para poder evacuar, y muchas oficinas que, como les repito, están cerradas por la pandemia, pero sí hay bancos abiertos, los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones están funcionando y pues las
principales avenidas aquí en la Ciudad de México se vieron pues repletas de gente que pues asustada salió de estas oficinas para tratar de resguardarse, pero afortunadamente, como les repito, sí funcionó la alerta sísmica y también ya tenemos aquí en México pues una cultura de la prevención, una cultura sísmica. Ya no es el tiempo de 1985 cuando teníamos edificios pues bastante añejos que no cumplían con ciertas normas. Ahora ya cambió también la norma técnica para la construcción de edificios y esto poco a poco nos ha ido ayudando a tener menos víctimas, a saber también capotear estos sismos que frecuentemente nos golpean. Qué importante es aprender de los golpes que tiene un país. Ahora, ¿cuánto ha aprendido México de este golpe del coronavirus? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo banalizó en un momento y que terminó confrontado por la realidad. Exactamente, seguimos en la cresta de esta pandemia. Diariamente, precisamente en esos momentos se está dando la conferencia de prensa diaria y acabo de escuchar hoy más de 700 muertos por el coronavirus y así es, normalmente en estos últimos días este ha sido el promedio. El domingo pasado 1042 fallecimientos por COVID-19, hoy 700, un poco más de 700, igual que ayer, es más o menos lo que se está dando y obviamente pues la cifra ya ha rebasado las expectativas iniciales de las autoridades que primero decían que habría entre 5 y 6 mil muertos, ya vamos por encima de los 22,000, 23,000 prácticamente y pues no se ve que haya un aplanamiento de esta curva, a pesar de que las autoridades sanitarias dicen que está controlado y el presidente dice que la pandemia está domada, pues nosotros vemos que todavía estamos en semáforo rojo en esta capital mexicana, estamos todavía a la espera de que pudiera dar en los próximos días, pues por lo menos que disminuya paulatinamente el número de contagios y de muertos, porque también diariamente vemos en las estadísticas oficiales más de 5,000 contagios al día y esto pues lo único que significa es que la curva no ha disminuido, que sigue al alza este problema. La pandemia en México no ha sido controlada en su totalidad, aunque la autoridad lo que dice es que si no se hubieran tomado medidas, si no se hubiera pedido a la gente que se quedara en su casa, si no se hubiera difundido toda una campaña para lavarse las manos frecuentemente, traer cubrebocas en lugares concurridos, el evitar salir a la calle si no es necesario, dice el gobierno que si no hubiera sido por eso, pues estaremos hablando ahorita de 5 o 6 veces más de contagios y de víctimas mortales, pero bueno, pues ese es un supuesto, sí. Es simplemente un escenario que la autoridad dice está ahí, es un escenario hipotético, pero la realidad es que ya son más de 22,000, casi 23,000 fallecimientos. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Y los hechos es que si de repente se hubiera cerrado la frontera antes, se hubiera paralizado el fútbol antes, se hubieran paralizado muchas actividades antes, de repente muchas familias no hubieran tenido tantas pérdidas humanas como lo han tenido y además que deben estar subregistradas, Víctor, en este momento. Pero bueno, esperemos. México es un país muy grande no por tamaño, muy grande por su gente. Es el país que yo siempre veo más parecido al Perú en su forma de ser, en su espíritu, en sus ganas, y van a vencer este problema como han salido adelante de muchas situaciones. ¡Viva México, Víctor! Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todo el pueblo de Perú. Y efectivamente, yo he tenido la dicha de estar en Lima, en otras ciudades peruanas, y sí somos dos pueblos muy parecidos y además somos pueblos hermanos que nos queremos, que simpatizamos, que tenemos una empatía histórica y que pues tenemos mucho parecido en cuanto a los problemas también y poco a poco hemos sabido superarlos. En esta ocasión pues agradecemos también la solidaridad de ustedes con el pueblo mexicano, con lo que hemos padecido, tanto en lo que tiene que ver con la pandemia como ahora pues en esta situación que hoy se dio de manera sorpresiva, este fuerte sismo, y pues les mandamos un abrazo, un saludo fraternal desde la Ciudad de México. Muchas gracias.
Víctor Gamboa. Él es periodista de Radio Centro de México, quien ha estado con nosotros informándonos que ya son 5 los fallecidos de este terremoto de las 10:29 de la mañana, de 7.5 grados, muy fuerte. Pero hay algo que aprendió México, que era la implementación de la tecnología, la prevención, la alerta sísmica que se dio 60 segundos antes para que la gente pueda evacuar los lugares, las oficinas, los departamentos, las casas y puedan ponerse a buen resguardo. Aún así, 5 fallecidos ha sido hasta hoy el saldo del terremoto que se ha sentido en la parte de Osaka y que llegó hasta el DF, hasta el Distrito Federal de México, que fue azotado por un duro terremoto en el año 85 que sí dejó una situación complicada. Vamos a ver